El 31 de marzo de 1937, el general Francisco Franco abandonó definitivamente la tentativa de tomar Madrid por asalto directo y dirigió sus esfuerzos hacia la campaña del norte. La victoria republicana en Guadalajara marcó el inicio de una guerra larga y cruenta, donde la República aún resistiría 25 meses más. En realidad, la tan cacareada derrota consiste en que los nacionales se retiraron a 20 kilómetros a vanguardia de sus posiciones de partida. Mientras los flamantes vencedores se frotan las manos de gusto, Mola prepara el asalto al norte con sus brigadas de Navarra, de las que forman parte unidades gallegas, castellanas, aragonesas, extremeñas, el tercio y los regulares. De marzo a noviembre 1937 va a ser el año del Frente Norte. El avance nacional prosigue tan implacablemente como la moderación con que el caudillo conduce su política, tanto en el campo militar como en el ideológico. Según sus declaraciones al embajador italiano Cantalupo, Franco se considera representante también de los españoles rojos, porque no era el suyo, ni el de cuantos le acompañaban en la épica empresa, el papel de un conquistador, sino de un liberador. No quería destruir más que aquello que fuera imprescindible, y quizá por eso en la misma zona nacional, por afortunada excesivamente sensible a éxitos y reveses, se criticaba la llamada lentitud de Franco, que no era otra cosa que piedad por su España, y por la de todos los españoles de todas las ideologías. Al tiempo que el gobierno vasco se preparaba para defender su independentismo, regularizando así la militarización de las milicias vascas, creándose batallones de 750 hombres cada uno, al que se adhirieron no pocos sacerdotes independentistas, a los que se llamó curas trabucaires. Para entonces se contaba con 25 batallones con un total de 25.000 hombres. Este ejército improvisado contaba con dos gravísimas carencias: la aviación y la marina. Los escasos bacaladeros artillados por el gobierno de Euskadi no pueden competir con la escuadra franquista. Una de las ideas más llamativas de Aguirre fue la construcción del cinturón de hierro de Bilbao. Miles de mujeres y hombres vascos trabajaron en la construcción de este anillo de murallas y fortificaciones que rodeaba la capital vizcaína en un radio de 15 kilómetros.
Vasco, que desde hace tiempo disponía de hombres pero carecía de armas, varios agentes del PNV fueron enviados a Francia para entrar en contacto con vendedores de armas. Localizan a unos comerciantes judíos en Praga, que tienen lo que quieren, pero no hay dinero, y enterados de que en el Banco de España en Bilbao se encontraba un cargamento de oro, se dispusieron a apoderarse de él, y Elíodo de la Torre, consejero de la Junta de Defensa de Vizcaya, hizo los preparativos para adueñarse del oro. Llegó el día señalado y... un grupo de mendigoizales proceden a requisar el oro. En los sótanos del banco los lingotes son ordenados en el interior de unas cajas de madera selladas a golpe de martillo. El destino de estas cajas conteniendo el oro del Banco de España era conocido tan solo por un puñado de hombres. Al frente de la operación secreta se encontraban Eliodoro de la Torre, Telesforo Monzón y Antón Irala. El vehículo sale de Bilbao en dirección al frente. El destino de los lingotes de oro se encuentra a tan solo unos centenares de metros de la línea de fuego. En el puerto de Ondarroa les espera una pequeña flota de boniteras. El cargamento se reparte en 5 embarcaciones bajo el mando de los responsables máximos de la operación. Para evitar ser atrapados por los vigilantes costeros y los navíos franquistas, los pesqueros zarpan de Ondarroa al abrigo de la noche. La peligrosa travesía llegó a su destino en San Juan de Luz, mientras que los responsables políticos atracan en Socoa. La gestión en Bayona para la recepción del oro no resultó sencilla, pues los bancos se resistían por tratarse de dinero robado. Tras unas duras negociaciones, el banco francés Crédit Lyonnais, dirigido por Mesía Róspide, aceptó recoger el oro y normalizar la situación. Con el dinero en la mano, Telesforo Monzón viaja a Praga para firmar la compra de las armas, 5.000 fusiles y 6 millones de cartuchos. Las armas cruzaron la Alemania nazi en un vagón sellado hasta el puerto de Hamburgo, puerto de gran actividad pesquera y comercial. De allí se embarcaron para Euskadi. A mitad de travesía se realizó un trasbordo en alta mar y el legendario contrabandista Lezo de Urreztieta se hace cargo de la mercancía que conduce hasta el puerto de Bilbao. Horas más tarde, el gobierno de Euskadi en pleno se trasladaba hasta Bilbao, donde las tropas del ejército regular y las milicias le rinden honores desfilando por la Gran Vía. Pese a que el arsenal nutrió de bastantes armas a un ejército, el vasco casi desarmado, como luego se comprobaría, las armas no fueron suficientes para hacer frente a la ofensiva franquista sobre el cinturón de Bilbao. ...31 de marzo de 1937... comienza la campaña del norte. El general Mola da la orden de ataque. Las fuerzas nacionales se acercan a Bilbao desde Galicia y Guipúzcoa.
El ejército republicano del norte, bajo el mando del general Llano de la Encomienda, se prepara para la embestida nacional, nutrido por 3 cuerpos de ejército: el de Euskadi, el de Santander y el de Asturias. Pero el ejército de Euskadi va a operar en todo momento al margen de las 6 brigadas republicanas enviadas al País Vasco. Las fuerzas nacionales despliegan 40.000 efectivos para la campaña. El Estado Mayor calcula alcanzar Bilbao en 3 semanas. Sus unidades de élite, las brigadas navarras, van a llevar el peso del ataque a Vizcaya. Formadas a partir de los tercios de Requetés, son muy combativas, obedientes y con una moral muy elevada. En ellas se aglutinan voluntarios carlistas, soldados profesionales, falangistas y algunas tropas marroquíes. El general Solchaga comanda estas unidades de élite. Su jefe de Estado Mayor es Juan Vigón. Junto a estas brigadas van a luchar 2 unidades más, la División 23 de Marzo y la Brigada Italiana Flechas Negras. El general Kindelan, jefe de la aviación nacional, coordina el mando conjunto de fuerzas alemanas, italianas y españolas. Entre 100 y 140 aviones nacionales participan en la campaña del norte. El ataque va precedido de un demoledor bombardeo de la aviación alemana. Primero 20 trimotores Junkers 52 arrasan las posiciones entre Ochandiano y las montañas situadas al sur. Luego, varias oleadas de Heinkel 111 y Dornier 17, los aviones más modernos de los nazis, golpean duramente las comunicaciones del ejército vasco, llegando hasta muy atrás en su retaguardia. Una importante concentración de artillería se suma a la ofensiva. La artillería está dirigida por Martínez Campos. Se trata de la concentración artillera más importante hasta la fecha. Más de 250 piezas de artillería participan para romper las posiciones republicanas. Otra baza de gran importancia para el bando nacional es la Armada. Cuenta en su haber con el viejo acorazado España, los cruceros Canarias, Almirante Cervera y el destructor Velasco para hacer efectivo el bloqueo marítimo en el mar Cantábrico, además de 2 cruceros auxiliares y un minador. La situación en aguas vascas es compleja. Los barcos de Franco solo pueden aplicar el bloqueo en las aguas territoriales españolas, estimando el límite en 6 millas, mientras que Inglaterra lo estima en 3 millas. Al ser un terreno escarpado en extremo, la táctica nacional consistirá en arrasar la zona con la aviación y lanzar a continuación la infantería sobre el terreno. Las montañas y hondonadas van a retrasar el avance y la coordinación de las tropas nacionales. Esta tierra quebrada, fortificada y montañosa no va a permitir los ataques de infantería en columnas paralelas. Los picos marcarán el ritmo del combate y los combatientes de ambos bandos van a practicar alpinismo a gran escala. El 1 de abril, las tropas nacionales toman el monte Gorbea, el más alto de Vizcaya. Se lucha a la bayoneta y las bajas son elevadísimas. 4 días tardarán las brigadas navarras en romper la primera posición de la defensa vasca y ocupar Ochandiano.
Las fuerzas vascas contraatacan vigorosamente y detienen la penetración enemiga al pie del Amboto. Esta primera parte de la ofensiva enemiga en Vizcaya, del 31 de marzo al 4 de abril, logra bien modestos resultados. Crea una pequeña bolsa en la defensa vasca que se adentra no más de 12 kilómetros al norte de Ochandiano. Por otro lado, no se lleva a cabo el avance por Guipúzcoa. El 5 de abril, las brigadas navarras cortan la carretera de Durango y alcanzan el pueblo de Ubidea en su camino hacia la capital vasca. Prosiguen su avance en medio de un temporal de lluvia, nieve y granizo, entre niebla, colinas escarpadas y malas carreteras. Ocupan el Sabigain. Pero los gudaris piensan vender caro cada palmo de terreno que se vean obligados a ceder. El día 14 de abril son relevados los maltrechos batallones que han aguantado los ataques franquistas por el Arana Goiri, al mando del comandante Felipe Bediaga. El batallón avanza hacia sus posiciones envuelto en la niebla y la lluvia que le protege de la intervención de la aviación enemiga. En medio de un enorme estruendo producido por el fuego de la artillería, empapados y exhaustos, llegan a la primera línea de fuego. El encontronazo con el enemigo resulta de una enorme violencia, cayendo muertos en los primeros instantes 2 capitanes y 10 oficiales más. A pesar del intenso fuego enemigo, el comandante Bediaga logra llegar a la cumbre arrancando la bandera franquista y colocando la icurriña en su lugar, momento en el que recibe un balazo y se desploma sin vida. El Arana Goiri sufrió un total de 250 bajas, siendo relevado el día 11 a la noche por el batallón disciplinario, que perdería la posición ganada a tan alto precio al día siguiente. Pero el 15 de abril, el monte Sebigán vuelve a caer en manos nacionales, ya definitivamente. El monte se cubre de muertos de ambos bandos. En el nombre sagrado de España y en nombre de cuantos han muerto desde siglos por una España grande, única, libre y universal, me dirijo a nuestro pueblo para decirle: estamos ante una guerra que reviste cada día más el carácter de cruzada, de grandiosidad histórica y de lucha trascendental de pueblos y civilizaciones. Una guerra que ha elegido a España otra vez en la historia como campo de tragedia y de honor para resolverse y traer la paz al mundo enloquecido de hoy. Lo que empezó el 17 de julio como una contienda nuestra y civil es ahora una llamarada que iluminará el porvenir por centenios. La conciencia clara y el sentimiento firme de mi misión ante España en estos momentos, de acuerdo con la voluntad de los combatientes españoles, pido a todos una sola cosa: unificación. Unificación para terminar enseguida la guerra, cristalizando en el Estado Nuevo el pensamiento y el estilo de nuestra revolución nacional. Culmina de esta forma un proceso de concentración progresiva del poder en la persona de Franco. El lema: una patria, un Estado, un caudillo, declaras racional, lo resume gráficamente. El nuevo Estado requiere una organización y cuadros idóneos para administrarlo. Hombre clave de este proceso es Ramón Serrano Súñer, que llega a Salamanca en febrero de 1937, huido de la zona republicana. Abogado del Estado, vicepresidente de la minoría parlamentaria de la CEDA en las Cortes del Frente Popular, cuñado de Franco, amigo de José Antonio Primo de Rivera, da forma jurídica a las decisiones de crear una organización que unifique todas las fuerzas adheridas al alzamiento. La unificación es una necesidad sentida desde los primeros meses de la guerra, no solo por razones de eficacia, sino también por la aversión de los militares sublevados hacia los partidos políticos. Sin embargo, dirigentes carlistas de Renovación Española, de la CEDA e incluso algún prohombre de la Lliga Catalana participan de la misma idea.
Antes de la unificación, Franco ya ha dictado disposiciones de carácter simbólico, pero muy significativas. El 27 de febrero de 1937 establece como himno nacional la antigua Marcha Real. Al mismo tiempo, declara cantos nacionales el Cara al Sol de Falange y el Oriamendi de la Comunión Tradicionalista y el himno de la Legión. En la Comunión Tradicionalista y en la Falange empiezan a alzarse voces discrepantes contra la previsible unificación. Manuel Falconde, delegado de los tradicionalistas, aglutina el sector más opuesto a dicha tendencia, pero se impone la línea dirigida por el conde de Rodezno, favorable a la tesis de Franco. Los problemas que se suscitan en Falange son graves. Junto a razones de orden ideológico, se ventila en efecto una lucha abierta por el poder. Tras el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, le ha sustituido como presidente de la Junta de Mando Provisional Manuel Edilla Larrey, mecánico santanderino partidario de dar a la Falange una orientación antiburguesa, antiderechista y que se autoproclama revolucionaria. Su liderazgo es cuestionado por grupos falangistas de otra procedencia social próximos a la política de Franco. Estos deciden destituir a Edilla y proponen una dirección colegiada. Estas luchas internas mueven al generalísimo a acelerar la unificación que venía preparando con anterioridad y que es decretada finalmente el 19 de abril de 1937. La organización del nuevo Estado es incompatible con la competencia de partidos y organizaciones políticas, por lo que se crea, según reza el decreto, una sola entidad política nacional, enlace entre el Estado y la sociedad. Esta entidad se llama de momento, afirma el texto, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas. A sus militantes se les considera exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional. La organización queda sometida a la autoridad suprema del jefe del Estado, que nombra a los miembros de sus dos órganos de dirección, el Consejo Nacional y la Junta Política. De esta manera, Franco, que ya es generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, jefe del gobierno y del Estado, lo es también del Partido Único. En su uniforme figuran la camisa azul con el emblema del yugo y las flechas de la Falange, así como la boina roja de los carlistas, aunque a las milicias combatientes se les permita mantener sus distintivos tradicionales. El decreto de 19 de abril disuelve todas las demás organizaciones y partidos políticos. Esta disposición constituye el acto institucional vertebral del régimen y se presenta así. Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España a integrarse en la fuerza nueva. El movimiento que conducimos no será cosa rígida ni estática, sino sujeto, a cada caso, al trabajo de revisión y mejora que la realidad aconseje. Sin embargo, no se define con precisión cuál será el papel de Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Según el texto legal, la doctrina que inspira al nuevo Estado son los 26 puntos de Falange Española. Se suprime, sin mencionarlo, el punto 27, en el que los falangistas de primera hora declaraban que no pactarían con otras fuerzas políticas salvo si se garantizaba su predominio. Por último, un dato importante a señalar es que el decreto entreabre la posibilidad de una futura instauración de la monarquía basada en los principios del pensamiento tradicional y católico. Es una estrategia de largo alcance para mantener la adhesión de monárquicos y carlistas. Los principios de la unificación se llevan a la práctica inmediatamente. El 22 de abril, Franco nombra a los miembros de la Junta Política y busca en su composición un cuidadoso equilibrio entre falangistas y tradicionalistas. Edilla y el conde de Rodezno son los más caracterizados de uno y otro grupo. Lo mismo hace días más tarde al nombrar los mandos y los asesores políticos de la Milicia Nacional, a cuyo frente pone al general José Monasterio. El 24 de abril se decreta que el saludo falangista brazo en alto sea el saludo nacional, excepto para los militares. La mayoría de los afectados acata la decisión. Unos por principio, otros por no entorpecer la marcha de la guerra y otros por acomodamiento a la nueva situación. Gil Robles, tras la obligada disolución de su partido,
escribe resignadamente a sus seguidores, comunicándoles la necesidad política de que Acción Popular desaparezca. Los monárquicos de Renovación Española aceptan con entusiasmo la unificación. Son escasos, pero su influencia es grande. Ocuparán cargos de gran responsabilidad en el nuevo Estado y poco a poco su ideología va a superponerse a la Falange y a los carlistas. Sin embargo, entre la vieja guardia falangista se suscitan fuertes resistencias. Edilla expresa a Franco la lealtad incondicional de Falange, pero se niega a aceptar el puesto que le ofrece en la nueva junta política. La mayor parte de los dirigentes falangistas se niegan a acatar las órdenes del cuartel general. Edilla es detenido junto con sus colaboradores y sometido a 2 consejos de guerra. En el primero, acusado de subversión, se le condena a muerte. En el segundo, se le atribuyen las muertes ocurridas el 16 de abril y se le condena a 20 años de reclusión. Franco conmuta la pena de muerte por la de cadena perpetua y años más tarde lo indultará. En relación con estos sucesos, son detenidos o procesados 1,5 millones de falangistas y tradicionalistas. El balance final de la unificación es distinto según el protagonista de que se trate. Franco consigue sus objetivos: eliminar las luchas partidistas en la zona bajo su mando, neutralizar cualquier forma de poder paralelo o autónomo, acrecentar aún más el suyo propio y dirigir el esfuerzo político y militar hacia la doble finalidad de ganar la guerra y construir un nuevo régimen. Falange paga un fuerte precio por su acceso privilegiado al poder. Pierde su identidad como partido, que se pretendía antiburgués, republicano, dispuesto a realizar una revolución nacional sindicalista. La comunión tradicionalista, cuyas milicias fueron decisivas en el alzamiento y en numerosas operaciones militares, se verá desfavorecida. Las únicas concesiones efectivas que obtiene son la vaga alusión a la posibilidad de una instauración monárquica y la creación de un régimen decididamente antiliberal y antimarxista. Este último es, en realidad, el único punto en el que hay coincidencia plena entre falangistas y requetés. En lo demás, la unificación aparece como forzosa e impuesta y nunca habrá entendimiento efectivo entre sus componentes. A la organización surgida el 19 de abril empiezan a llegar multitud de personas sin otra ideología que la del medro personal al amparo del nuevo régimen, en el que pronto tendrían decisiva influencia los representantes de la derecha tradicional. Serrano Súñer sentenciará las consecuencias de la unificación, afirmando que con ella moría Falange y nacía el franquismo. El bloqueo de la armada franquista a los puertos vascos y especialmente al de Bilbao impedía la entrada de barcos y en consecuencia de alimentos y suministros necesarios. El hambre y la escasez se adueñan de la ciudad, dando lugar a situaciones de crudeza extrema. La Armada Nacional mantiene un bloqueo en todo el Cantábrico y es difícil burlarlo. Pero el 20 de abril el mercante británico Seven Seas Spray, después de navegar toda la noche desde San Juan de Luz, acompañado por un destructor inglés hasta la zona reglamentaria, y desde allí por los destructores Ciscar, José Luis Díez y 2 bacaladeros armados, llega hasta el puerto de Bilbao. Ha conseguido romper el bloqueo causando auténtico entusiasmo en la población bilbaína. Cuando llega a la desembocadura del río Nervión, una pequeña flotilla y 9 cazas republicanos le dan la bienvenida. Desde los muelles, decenas de miles de personas miran, vitorean y gritan al buque inglés.
El navío trae desde Valencia un cargamento de 3.600 toneladas de sal, vino, aceite, jamón, miel, harina y judías. Sus tripulantes fueron considerados héroes de guerra. Como recogen las imágenes, los bilbaínos rindieron un cálido homenaje a los dos tripulantes del barco. Mientras tanto, en el frente de batalla, los montes Inchortas al sur de Bilbao todavía aguantan la embestida nacional de artillería y aviación gracias a sus fortificaciones y a la resistencia de sus defensores dirigidos por Pablo Beldarrain. Este, que ha estudiado detenidamente el papel desempeñado por la aviación en los ataques nacionales, decide terminar con la desbandada que produce entre las tropas vascas y limitar sus efectos. Para ello, elimina en sus posiciones las trincheras rectilíneas, que son un blanco perfecto para la aviación, y construye un sistema de defensa con trincheras entrelazadas e irregulares que, al estar totalmente cubiertas de camuflaje natural, resultan invisibles desde el aire. Se esconde la artillería propia y se cavan profundos refugios para proteger a todo el batallón. Así logra que los intensos bombardeos de la aviación enemiga no hagan mella en los hombres del Martiartu, que, dejando aproximarse a la confiada infantería de las fuerzas nacionales, abren fuego sobre ella a corta distancia, haciéndole más de 300 bajas. El 21 de abril, las fuerzas nacionales toman Ibarra y la Loma de 400. Cortan la carretera de Mondragón a Elorrio y ocupan Memaza, abandonada por los republicanos. Pero una vez ocupado el Udala, el 23 de abril, las tropas nacionales empiezan a descolgarse sobre el valle de Elorrio, envolviendo las posiciones vascas de Elgueta y los Inchortas. Beldarrain resiste numerosos asaltos, pero la caída de Elorrio el día 24 obliga a la evacuación de los gudaris para evitar que queden copados en la retaguardia. La situación militar se agrava seriamente para el ejército vasco. El derrumbamiento del sector Elgueta-Elorrio arrastra a todos los sectores comprendidos entre esta zona y la costa. La primera brigada navarra y logra romper la primera línea defensiva de los republicanos. El ejército de Mola ocupa el último pueblo de la provincia de San Sebastián, Eibar, desatando la euforia entre sus hombres. García Baliño, al mando de la primera brigada de Navarra, realiza en los montes Inchortas la primera maniobra de gran estilo de la Guerra Civil Española, consistente en ataques combinados de artillería y aviación. Bajo un intenso fuego artillero y aéreo simultáneo, los montes Inchortas caen finalmente en manos nacionales. Los ataques combinados de artillería y aviación resultan un éxito en el avance franquista. Aguirre dispone en ese momento de 93 batallones de infantería frente a los 75 batallones nacionales. El 26 de abril continúan los avances nacionales por tierra. Caen Ermua, Marquina, Lequeitio, Durango, Guernica y Bermeo, llegando el enemigo hasta las proximidades de Amorebieta y la Rabezúa, estrechándose así el cerco hacia las inmediaciones del Cinturón de Hierro. Eran las consecuencias del derrumbe de toda la línea guipuzcoana. Al mismo tiempo, la Legión Cóndor se dirige a Guernica. La villa foral es un destacado objetivo militar y un nudo de comunicaciones importante de tropas en retirada y de refuerzos. Por ello se espera un bombardeo tarde o temprano. El mismo día que los nacionales toman Eibar, aviones alemanes e italianos salen de los aeródromos de Logroño y de Soria hacia la población vizcaína. Entre los aviones alemanes participan Heinkel 111, Junker 52 3M, los nuevos Messerschmitt Bf 109 y los viejos Heinkel 51.
Los aviones italianos que participan en el bombardeo son los Savoia Marchetti SM-79. En primer lugar, un avión de reconocimiento sobrevuela la villa y desaparece. A causa de la guerra, ese lunes, día tradicional de mercado en la villa, este está oficialmente suspendido. Se colocan grupos de gudaris para impedir el paso de los feriantes. 3 aviones se acercaban al lugar. Desde una caseta sita en el monte Chorroburu, los centinelas hicieron la señal con las banderas. En la torre de la iglesia de Santa María recogieron el aviso. Comenzaron a sonar las campanas que anunciaban la alarma aérea. Poco tiempo después, aviones alemanes inician una aproximación a Guernica por el sur. La villa carece de defensas antiaéreas y las fuerzas aeronáuticas republicanas son mínimas. Cualquier punto de la villa está a 5 minutos del monte, habiendo tiempo para ponerse a salvo entre el primer avión y los siguientes. Uno de ellos inicia el bombardeo y tras arrojar bombas y granadas regresa escoltado por 3 cazas. A continuación, entra en acción una unidad compuesta por 23 bombarderos Junker 52. Hombres, mujeres y niños se refugian en sótanos y cuevas. No dejan de venir aviones y cazas que vuelan bajo, arrasando caminos y calles con fuego de ametralladora. Los bombarderos arrojan bombas y granadas sobre la villa durante 3 largas horas. Las calles arden bajo los rescoldos y de las casas caen muros envueltos en llamas. Las alarmas dejan de sonar a las 19:30 horas. Los bombarderos y cazas se alejan de Guernica. La destrucción de la ciudad de Guernica dará la vuelta al mundo. Y la propaganda roja y a instancias del gobierno republicano encargó un cuadro a Picasso para inmortalizar el bombardeo de Guernica. A tal fin, el delegado de Cultura de Gobierno de Euskadi, Leizaola, se desplazó a París el 2 de julio y aprovechando un inmenso lienzo negro y gris que Picasso había pintado a la muerte de Sánchez Mejías, y que tenía preparado para la Exposición Universal de París, y ante una gran suma de dinero le rebautizó con el nombre de Guernica. No queda de ella más que el nombre. La meca del legítimo fuerismo vasco ha desaparecido. La prensa judía y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras ante caudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Ahí tenéis el frontón, comió sus maderas y dejó intacta la trabazón de sus armaduras de hierro. Los bidones de gasolina acumulados frente a la iglesia demuestran que fueron patrullas de incendiarios quienes echaron sobre sus hombros la tristísima misión de arrasar la pintoresca cuna del fuerismo vasco. Casualmente ni la casa de juntas ni el árbol se quemaron. El árbol santo de las tradiciones vascas, el viejo tronco secular, fuerte e inquebrantable, como el alma de la legítima Vasconia religiosa y española. Hoy, a la sombra del altar de sus fueros profanados, la Guardia de la Nueva España vigila, hecha símbolo de la fe y la civilización. En medio de tanta desolación, los batallones vascos tendrán en Bermeo un momento de respiro, aunque será de corta duración. En el frente norte, mientras tanto, el cerco nacional se estrecha. Las tropas de Mola y la brigada italiana presionan ya por los 4 puntos cardinales. Una vez ocupada la línea Lekeitio-Marquina-Durango, Mola lanza la 4ª brigada hacia Guernica, ocupándola el 29 de abril.
fuerzas aéreas y artilleras se coordinan para dar cobertura a la infantería. El día 30 de abril, las tropas italianas de la Brigada Mixta Flechas Negras, al mando del general Piazzoni, ocupan el desierto pueblo de Bermeo, del que han huido todos sus habitantes, pero en su avance solitario se han quedado aislados sin darse cuenta. Su flanco queda peligrosamente al descubierto. En las proximidades, la cumbre del Soyube, desde la que se controla toda la carretera, se encuentra en manos de los gudaris. Inmediatamente comienzan a ser hostigados y el día 1 de mayo se inicia el contraataque vasco con un avance del batallón UGT número 8 que obliga a los italianos a encerrarse en el pueblo. El día 2 el contraataque vasco se intensifica ayudado desde el mar por el Guipúzcoa y el Vizcaya, bacaladeros artillados de la Marina Auxiliar de Guerra de Euskadi. El avance vasco logra recuperar al día siguiente Mundaka. La agravación de la situación militar por la ruptura del frente guipuzcoano y los avances facciosos tiene consecuencias políticas y obligan a una reacción del gobierno vasco. El mismo día del bombardeo de Guernica, un decreto del gobierno vasco crea el Ejército Regular de Euskadi. Por otra parte, por disposición del Departamento de Defensa, el gobierno asume todas las potestades para el nombramiento de los mandos. Al mismo tiempo, la estructura interna del ejército, que seguía siendo de batallones de partidos o sindicatos, se transforma organizándose en brigadas y divisiones como el resto del ejército republicano. 2 días después, se solicita al gobierno de la República la designación de un general de prestigio para que tome el mando. Con el hundimiento del acorazado España se cerró todo un capítulo de la historia naval española. La crítica situación en el frente vasco y las angustiosas y repetidas peticiones de ayuda del Lehendakari Aguirre al gobierno central, sobre todo en demanda de aviación, tienen lugar en una situación claramente desfavorable para el gobierno republicano. 3 de mayo. La Guardia de Asalto intenta tomar el edificio de la Telefónica de Barcelona ocupado por los anarquistas. Este hecho ha desencadenado una guerra dentro de la guerra, enfrentando ahora a 5.000 efectivos gubernamentales que tratan de sofocar la revuelta provocada por las milicias libertarias y del POU. Estalla una revuelta anarcosindicalista en Barcelona. Entre los días 3 y 7 de mayo tienen lugar los sucesos de Barcelona, en los que se enfrentan guardias de asalto y milicias comunistas con organizaciones anarquistas y el POU. Las milicias anarquistas dominan los suburbios obreros. El gobierno central envía 4.000 guardias de asalto para restablecer el orden. Companys asume todo el poder en Cataluña. La contienda es particularmente intensa en el casco viejo, cuyas tortuosas calles están plagadas de barricadas y fortines. La revuelta finaliza con un saldo de más de 100 muertos. La lucha entre los anarquistas y los estalinistas catalanistas provoca una consecuencia inmediata: la integración absoluta del ejército catalán dentro del conjunto del Ejército Popular de la República. Cada vez son más profundas las diferencias entre el Partido Comunista y los anarquistas. Es un desastre para la República. Es necesaria una sola voz, un frente sólido y un ejército profesional. Eso es lo que... La situación ha obligado a dimitir al presidente del gobierno, Largo Caballero. Salen del gobierno la CNT y el POUM es ilegalizado. En el día de hoy, el doctor Negrín se hace cargo de la presidencia del gobierno. Tiene la palabra el nuevo presidente de Consejos de Ministros, señor Negrín. Hace algún tiempo se perturbó la armonía política que sostenía el gabinete anterior. Los más hábiles esfuerzos no lograron agrupar bajo la presidencia de mi predecesor, el señor Largo Caballero, las fuerzas dislocadas que lo habían integrado. Fui llamado entonces a formar gobierno. Hoy, como ayer, nuestro programa es ganar la guerra y aún añadiré ganar la paz. La paz que garantice la democracia republicana y asegure y reafirme la libertad e independencia de nuestra patria. El sueño libertario y de revolución de los anarquistas se va evaporando. La CNT se ve desposeída de su privilegiada posición en Cataluña y se produce el aniquilamiento total del POUM. Los
Los enfrentamientos que se han prolongado en las calles de Barcelona hasta el día 7 de mayo han dado como resultado la muerte de cerca de 400 personas y más de 1000 heridos. El día 5 de mayo el gobierno vasco acuerda que el Lehendakari Aguirre asuma el mando de todas las tropas vascas. Esta decisión, que transgrede el marco político legal, tiene efectos beneficiosos. Refuerza la moral de los batallones nacionalistas desmoralizados tras el bombardeo de Guernica y detiene el derrumbamiento de Vizcaya, salvando temporalmente la situación. El día 11 de mayo comienza el ataque definitivo, con una fuerte preparación de la aviación y la artillería, ocupando las tropas de Mola la cumbre del Vizcargi. Los combates se prolongan durante 7 días, luchándose en ocasiones a bayoneta calada. Las posiciones cambian de bando varias veces en un monte completamente arrasado por la acción de la aviación enemiga. El combate es duro y sangriento. Las posiciones que los batallones vascos ocupan de noche tienen que ser abandonadas durante el día. Las bajas serán cuantiosas. Todos los días se baja a los muertos en carros de bueyes por los senderos del Vizcargi. Ahí va, esto va también. Por fin, el 17 de mayo, al mismo tiempo que las tropas nacionales toman el Vizcargi, el doctor Negrín forma un nuevo gobierno en el que Prieto asume todas las facultades de defensa y Manuel Irujo se hace cargo de la cartera de Justicia. Prieto nombra jefe de Estado Mayor al general Vicente Rojo, héroe de la defensa de Madrid, y reorganiza el Estado Mayor republicano que apenas existía. Inmediatamente nombra al general Gamir Ulibarri, jefe del cuerpo del ejército del País Vasco. Las tropas de Mola avanzan con lentitud por el interior de Vizcaya. El 17 de mayo cae Amorebieta, fuerte resistencia en el agreste terreno vasco. El 17 de mayo cae Amorebieta, incendiada por los gudaris en retirada. Solo queda apoderarse de Yurre para alcanzar la línea previa al asalto del Cinturón de Hierro, que discurre a través de los montes que rodean a la ciudad. José Antonio Aguirre, presidente del gobierno vasco, establece las directrices para la defensa de la ciudad, manda fortificar la margen izquierda del río. Y dentro de Bilbao van surgiendo las primeras barricadas. Mujeres, niños y ancianos ayudan a levantar fortificaciones, barricadas, cavan zanjas y preparan la defensa de la ciudad ante el inminente ataque. Aguirre hace recaer sobre la aviación todos los éxitos de las brigadas navarras y reclama el refuerzo de sus medios aéreos. Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, es consciente de su terrible inferioridad aeronáutica. En el mar el dominio también corresponde a los nacionales, aunque la flota republicana es numéricamente superior. La falta de oficiales con experiencia mantiene a los barcos en puerto. Los bombardeos de Durango y Guernica
causan una fuerte impresión en la opinión pública internacional que favorece el proceso de evacuación, cediendo los gobiernos británico y francés a las sugerencias de asilo del gobierno vasco. La primera quincena del mes de mayo de 1937 comienza desde Vizcaya el gran éxodo que se prolongará hasta el 25 de octubre del mismo año, es decir, hasta unos días antes de la caída de Asturias y de la liquidación definitiva del Frente Norte. El grueso de la evacuación se llevará a cabo en una treintena de barcos fletados por el gobierno vasco a través de sus delegaciones en Londres y Burdeos. En total, se realizaron 61 viajes. La evacuación de Vizcaya supuso la llegada a Francia de más de 25.000 niños refugiados y, una pregunta se queda en el aire. ¿Las evacuaciones fueron voluntarias u obligadas? Las caras de aquellas madres destrozadas por la angustia ilustran los instantes de lo que sería la primera expedición de niños de la guerra. Escenas repletas de dramatismo salpican el puerto de Bermeo. Una escala separa el muelle del barco de los brazos de la madre a los del personal docente y sanitario que los acompañará a lo largo del viaje. Posteriormente, los niños son distribuidos por el interior de Francia, donde se establecen en diferentes tipos de colonias infantiles. Toma aire, echa aire, respira. Muy bien. Muy bien. Estás bien. A ver, abre, abre. Ah, aquí. A ver, aquí, aquí. Mademoiselle Isia Echevarria, parfait, vous êtes en bonne santé. C'est bon. Et voilà. Muy bien. Aquí. Aquí. Eres una niña muy guapa, muy guapa. ¿Tu mamá? ¿Cuántos años tienes? 8. 8 años. El 31 de mayo, en la primera reunión del Estado Mayor, se trata prioritariamente de la manera de ayudar a Bilbao, mientras comienza la primera ofensiva desencadenada con tal fin. 2 divisiones al mando del coronel de origen vasco Domingo Moriones Larraga se descuelgan desde Navacerrada hasta las posiciones de Balsain, llegando hasta las mismas puertas de la granja de San Ildefonso. Pero a pesar de todos los esfuerzos,
Una semana de combates en este frente no consigue el objetivo buscado de distraer fuerzas del frente vasco. Mientras tanto, entre finales de mayo y principios de junio, continúa el lento avance de los nacionales hacia las defensas fortificadas que rodean Bilbao. Tras la caída del Soyube y del Bizkargi, en las estribaciones de los montes de Jata y Peñalemona, cada palmo de terreno es abandonado y recuperado por cada bando en durísimos y sangrientos combates, en los que se llega al cuerpo a cuerpo. La Brigada Navarra de García Baliño ocupa sin resistencia el 29 de mayo Peñalemona. Desde allí se domina la posición de El Gallo, un sector del cinturón de defensa de Bilbao. Aunque tardíamente, el mando vasco ordena su reconquista y el 31 de mayo, bajo las órdenes del comunista Manuel Cristóbal Errandonea, recientemente nombrado jefe de brigada, tienen lugar 3 contraataques y 2 más al día siguiente. Igual que Zumalacárregui, Mola muere a las puertas de Bilbao. Su nombre quedará en la leyenda militar de España como el del famoso general carlista. Por fin, el día 5 de junio, aprovechando el mal tiempo que impide la intervención de la aviación alemana, los gudaris, ayudados por 2 tanques, ocupan la cumbre. Pero por poco tiempo. El contraataque de las brigadas navarras, que han aprendido la lección y atacan igualmente con tanques, logra conquistar definitivamente para Franco el monte arrasado por los terribles enfrentamientos que cubría la dirección de Galdácano por el valle del Ibaizábal. El comandante del batallón nacionalista Amuategui y el del comunista Rosa Luxemburgo mueren en el combate. En apenas 5 días, las brigadas navarras han causado 500 bajas a los batallones vascos. El heroísmo de los gudaris no puede impedir que las tropas franquistas vayan sistemáticamente situándose junto al cinturón de hierro para comenzar así el asalto final a Bilbao. En la primera semana de junio, las tropas franquistas se encuentran ya situadas frente a este sistema defensivo. El cinturón estaba lejos de constituir una fortaleza perfecta. Todo ello sin contar que uno de sus diseñadores, el ingeniero Alejandro Goicoechea, había desertado con los planos. Por otro lado, al igual que ocurrirá 2 años más tarde en Francia con la línea Maginot, se desarrolló entre la tropa y los dirigentes del gobierno una excesiva confianza en sus virtudes, pensando que ante sus muros sería parada la ofensiva nacional, contribuyendo así a crear una falsa expectativa que debilitó la defensa y propició la retirada hacia Bilbao, supuestamente protegido por el cinturón. El mando franquista inicia las operaciones de ruptura del cinturón el 11 de junio de 1937. Elige para ello el punto más vulnerable de toda la línea, atacando por el noroeste a través de un boquete situado en las proximidades de Fica, entre Urrusti y Gaztelumendi. Es el ángulo más saliente del cinturón. El ataque de ruptura se realiza con una gran violencia, concentrando el fuego de más de 140 piezas de artillería, 100 aviones y unos 30 batallones. El continuo martilleo de sus disparos va mellando poco a poco la resistencia de unas posiciones consideradas poco menos. El 13 de junio, 3 brigadas navarras consiguen romper el cinturón de hierro de Bilbao por 2 flancos y extenderse por él como una mancha de aceite.
El general Fidel Dávila, mano derecha de Franco, ocupa el lugar de Mola y pasa a dirigir la campaña del norte. Las tropas de García Baliño ya pueden ver Bilbao desde las alturas. Solo el monte Archanda y el alto de Enecuri les separa de la ciudad. El general Dávila y sus 40.000 soldados nacionales están a punto de entrar en Bilbao. El ataque inmediato se centra sobre la Rabezúa. La artillería nacionalista comienza ya a bombardear directamente los suburbios de Bilbao. El continuo martilleo de sus disparos va mellando poco a poco la resistencia de unas posiciones consideradas poco menos que invulnerables. Las fortificaciones de defensa no fueron obstáculo para impedir el avance de las tropas nacionales. Ya nada podrá impedir el desarrollo final, ni tan siquiera podrán retardarla los dinamiteros que intentan frenar el avance con explosiones en núcleos vitales de comunicación. En los días siguientes, las fuerzas legionarias italianas continúan su avance por la costa. El 14 de junio ocupan Munguía y el 15 toman Plencia, llegando hasta las proximidades de Sopelana. Este mismo día, al atardecer, las brigadas navarras ocupan Derio en los accesos inmediatos a Bilbao. El día 17, las tropas franquistas completan el cerco de Bilbao, ocupando toda la margen derecha de la ría y los montes que rodean la ciudad, llegando a la zona internacional de las Arenas. Los defensores de la capital vasca se repliegan a las posiciones que cubren inmediatamente la ciudad. El cinturón de hierro había durado poco más de 3 días. Inmediatamente se lleva a cabo un desesperado intento de contraataque a cargo de los batallones Itxasalde, Icharcundía, Quiriquiño y Gordesola. El día 18, los franquistas desencadenan una violenta ofensiva sobre Archanda, preparando la entrada en Bilbao por Bolueta y Pagasarri. Son los últimos momentos. A las autoridades solo les queda ya ordenar los preparativos para la evacuación. Si no queda otro remedio. El Lehendakari Aguirre, que desde el Hotel Carton, sede de la presidencia del gobierno vasco, ha presenciado los últimos momentos de los combates de Archanda, abandona Bilbao. El poder se deja en la capital vasca en manos de una junta de defensa de la que forman parte 3 consejeros del gobierno vasco, el nacionalista Leizaola, el comunista Astigarrabía y el socialista Aznar. Su misión es mantener el orden en los últimos momentos y encauzar la evacuación civil. Batallones nacionalistas y socialistas se encargan de esta tarea en la ciudad a punto de caer. Y se pone en libertad a los presos que son conducidos a las líneas enemigas. Leizaola impide en el último momento, e incumpliendo las órdenes dadas, la voladura de las industrias que al caer en manos del enemigo pueden contribuir al esfuerzo de guerra. El día 19, a través de Malmasín, Pagasarri y Arnotegui, por la parte sur de la ciudad, las fuerzas nacionales entran en Bilbao a los 2 meses y 21 días exactamente de haber comenzado la ofensiva. El tercio de Requetés Oriamendi coloca la bandera carlista en el balcón de la Diputación de Vizcaya, logrando así lo que no pudo conseguir en 1874. Los nacionales exultan de entusiasmo. Su prensa celebra el gran acontecimiento. Conseguidas las 3 etapas propuestas, es ocupada la ciudad.
La bandera nacional es izada en la capital de Vizcaya. Todos los puentes de Bilbao fueron volados por las fuerzas separatistas en su retirada, a pesar de que ello no podía detener el avance de las fuerzas de Dávila y Solchaga, que se encontraban ya en la parte opuesta de la ciudad. Los puentes de la ciudad han sido volados y hay que improvisar otros que se colocan sobre lanchones. La población civil que ha sufrido las consecuencias de la guerra es atendida y alimentada. Conquistada Bilbao, las columnas continúan su marcha.